Vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11, por favor. En el mostrador hay estudios inductivos que acompañan el mensaje de hoy, si quiere retirar uno después. Y también están invitados los miércoles a venir a estudiar juntos lo mismo que estamos viendo hoy, pero estudiándolo en un grupito, como ustedes saben. Así que aprovechen de esa oportunidad. Bueno, otra vez, feliz Día de la Madre. Es importante todos los años honrar a las mamás en su día. Es importante honrar a las mamás en todos los días. Y también para nosotros en especial, que hace 2 años, por 2 años no pudimos tener nuestro tecito. El año pasado por lo menos pudimos reunirnos juntos, pero fue prohibido servir comida, ¿no? Parece increíble que pasaba todo eso, ¿no? Ya que estamos al otro lado de eso. Y bueno, recuperamos algo de eso porque hay todavía comida allí para otro ejército, ¿no? Así que cuando te vas hoy, llévate una bolsa de comida para la semana. Pero gracias a Dios que podemos celebrar en este día. También es muy importante hoy en día que celebramos lo que significa ser mamá. Vivimos en días de confusión y rebeldía contra el orden de Dios. Realmente hoy en día hay personas que están confundidos de lo que es una mamá. Hay algunos que opinan que un hombre puede ser una mamá. Y cuando uno dice, no, un hombre no puede ser mamá, te miran y dicen, pero no te das cuenta, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Pero eso es la nueva cultura, que no hay verdad. Nadie sabe lo que es verdad porque la sociedad ha rechazado la palabra de Dios y salen con cualquier cosa. No vamos a hablar de eso, sino estamos hablando del hecho de que nosotros podemos celebrar a nuestras mamás y celebrar el orden que Dios ha puesto muy sabiamente, y queremos honrar a las mamás en este día. En la palabra de Dios, Dios ha otorgado a las mamás una honra muy grande que nosotros los hombres no podemos conocer. Ahora, obviamente nosotros los hombres no estamos tristes por eso. No sabemos lo que es el dolor de parto, no sabemos lo que es llevar un niño, pero también entendemos que es una honra que el Señor ha otorgado especialmente para ustedes las mamás, que solamente ustedes pueden saber lo que significa. Ser mamá, dar a luz a los hijos, criar a sus hijos como la mamá, con la relación especial que solo la mamá puede tener. La palabra de Dios dice que el ministerio más importante que tiene la mamá a favor de Dios y la obra de Dios es cuidar de sus chicos. 1 Timoteo 2:15 dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces, de todos los ministerios que uno puede tener, con el ministerio que yo estoy cumpliendo en este momento de predicar en el púlpito, no hay ningún ministerio más importante que el ministerio que tiene la mujer en su hogar, el ministerio de criar a sus hijos. Y el Señor ha marcado eso. La cultura hoy lo menosprecia. Muchos chicos hoy se crían a sí mismos en sus casas, solos, sin mamá, sin papá, casi todo el día. Realmente eso ha sido una tragedia para los niños que se crían a sí mismos. Es una tragedia para la sociedad y estamos comenzando a cosechar las consecuencias de esa forma de pensar. Y es una tragedia para la iglesia cuando lo mismo pasa en las familias de la iglesia. Pero Dios, en la palabra de Dios, da un lugar sumamente importante a la mamá. En Génesis capítulo 3, después de que el hombre pecó, y fue Adán que es responsable por pecar y traer el pecado y la muerte sobre toda la raza humana. Sabemos que Eva pecó también, pero la palabra de Dios es muy claro que Adán, como cabeza de la raza, cuando él pecó, la Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres y la muerte pasó a todos los hombres. No era la mujer que hizo eso. Pero en Génesis 3, en el mismo capítulo donde viene la condenación de Dios sobre el pecado, el Señor da la promesa de un redentor. Se llama el protoevangelio, la primera mención del evangelio, y dice así, porque pondré enemistad entre tú y la mujer, dice a Satanás, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y lo que está diciendo allí, que no voy a ir allí a mirar en todos los detalles, pero está diciendo que va a venir un redentor para salvar el mundo de su pecado, y ese redentor va a ser simiente de la mujer. Es el primer privilegio que el Señor da a la mujer dentro del plan de Dios para la salvación.
En Isaías 7, versículo 14, viene una profecía que dice: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo pondrá por nombre Emmanuel. Allí ya es más específico. Emmanuel, Dios con nosotros, va a nacer de una mujer. En este caso, más detalle, una virgen. Pero Dios da el privilegio a la mujer a dar a luz al Redentor del mundo, a Dios mismo. En Lucas 1:42, cuando María entra en la presencia de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ella exclamó, Elizabeth dijo a gran voz, Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Diciendo a María, eres bendito porque Dios te escogió entre todas las mujeres a ser la mujer que va a dar a luz al mismo Señor. Y bendito el fruto de tu vientre. Vino el ángel y anunció a María que iba a tener un bebé, aunque ella era virgen. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces allí, sin entrar en detalle, el ángel dice a María, no María que tú eres sin pecado, que tú eres todo lo que María ha sido transformado en ser, sino dice que has hallado gracia. Siendo una mujer común y corriente, una mujer pecadora, una mujer que necesitaba de la gracia de Dios, pero dice que ella recibió gracia por ser elegido por el Señor, a dar a luz a Jesús, el Salvador del mundo. El rey que reinará para siempre. Ese privilegio fue dado a la mujer. Entonces vemos vez tras vez que el Señor ha dado una importancia muy grande a las mamás. Vemos en la palabra de Dios algunas mamás que han tenido el privilegio de criar hijos que cambiaron su mundo. Hombres que cambiaron el mundo, pero la palabra de Dios habla de la mamá y la importancia que tenía la mamá en su vida. ¿Recuerdan de Ana? Ana no podía tener bebés. Ella fue a asilo y oraba y lloraba y estaba triste y pedía al Señor que le diera un hijo. Y dijo, si me des un hijo, lo dedico a ti. Y el Señor le bendijo y le dio a Samuel. Y ella dedicó a Samuel al Señor y Samuel fue quizás el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento. El resultado de la oración de su mamá Ana. Podemos pensar en Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el privilegio de ser la persona que anunciaba la venida del Mesías. Es él que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús como el Salvador del mundo. La palabra de Dios dice que ningún profeta ha nacido en toda la historia mayor que Juan el Bautista. Y su mamá fue Elizabeth, una mujer de Dios que también estaba anticipando la venida del Mesías. Podemos pensar en Eunice, la madre de Timoteo. Recuerden que Pablo dice a Timoteo, me acuerdo de tu fe y la fe de tu madre Eunice y también de su abuela Loida. Y Timoteo no es que por ser hijo de ellas ya tenía fe, no es que fue salvo por ser el hijo de ella, pero sí al final tenía la misma fe que aprendió de su mamá y de su abuela, porque ellos le comunicaron la fe por medio de la palabra de Dios y él creyó en el mismo Señor. Y Pablo marca que la fe de Timoteo es parecido, es igual a la fe de su madre, la fe de su abuela. Entonces mamás no pueden salvar a sus hijos, pero pueden comunicar su fe a sus hijos. Abuelas no pueden salvar a sus nietos, pero pueden comunicar su fe a sus nietos. Podemos pensar en María, que ya mencionamos, que por la gracia de Dios llegó a ser la madre que dio a luz al Señor. El Señor no comenzó a vivir en ese momento, Él había vivido desde siempre porque Él es Dios. Pero sí, Él tomó carne en ese momento, se encarnó y vino a vivir entre nosotros y María fue la persona que Dios escogió para ser su madre. Podemos pensar en Jocabed. ¿Quién es Jocabed? Jocabed, ¿no? Yo siempre estoy pensando, porque conozco a personas que se llaman Ana, Elizabeth, Eunice, Loida y María, pero no conozco a nadie que se llama Jocabed. Y les animo, si tenés una hija próximamente, Jocabed es un buen nombre. ¿Quién es Jocabed? ¿La madre de quién?
de Moisés, ¿no? Pocas personas sabían, me parece. Jocabed, la madre de Jesús, de Moisés, perdón. De Jesús no, borren eso de la grabación. La madre de Moisés. Hoy vamos a hablar de Jocabed, la madre de Moisés, considerado normalmente como el líder más grande de la historia de los seres humanos. El hombre que enfrentó a Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo. El hombre que rescató a su pueblo de la esclavitud. El hombre que guiaba al pueblo de Israel a la tierra prometida. Un hombre de fe, un hombre de Dios, pero también un hombre que casi murió de niño. Casi murió de bebé. Realmente, si hubiéramos no conocido la historia, la posibilidad de que Moisés llegara a ser un hombre, a cumplir con todo lo que él hizo, sin tomar en cuenta a Dios, eran prácticamente cero. Ahora, hoy vamos a ver en Hebreos 11, comenzando en versículo 23, esa historia. Vamos a leerlo, comenzando en versículo 23. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Israel que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Hoy vamos a ver en este pasaje a una madre que honraba a Dios y que fue honrado por Dios. ¿Querés ser una mamá honrado por Dios? Hay que comenzar por ser una madre que honra a Dios. Y hoy vamos a ver 2 maneras en la cual Jocabed honraba a Dios y 2 maneras en la cual Jocabed fue honrado por Dios. En primer lugar, Jocabed honraba a Dios por ser una mamá que honraba a Dios en tiempos difíciles. Si yo le pregunto si hoy en día es un tiempo difícil de criar a hijos, probablemente van a decir que sí. Y yo estoy de acuerdo. Esto es un tiempo difícil de criar a los hijos. Por el ambiente en el cual vivimos, por la cultura en la cual vivimos, por las tentaciones que hay por todas partes, por las presiones que están viniendo ahora de parte de gobiernos y autoridades y todas esas cosas con los temas de género y un montón de confusiones que los niños tienen que enfrentar, que la mayoría de nosotros no tuvimos que enfrentar. Es un tiempo difícil para criar a los hijos, pero la verdad es que todos los tiempos han sido difíciles para criar a hijos, porque cada hijo ha nacido en un mundo de pecado y cada hijo ha nacido en un tiempo en la historia cuando tenía cada momento sus desafíos difíciles. Pero vamos a pensar en los tiempos difíciles en el cual nació Moisés. Pensamos en el ambiente nacional. Moisés nació en esclavitud. Nos dice en Éxodo 1, versículo 11, dice así: así que pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, capataces, para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponía con rigor. Quizás tus hijos nacieron en momentos difíciles, pero ninguno de nuestros hijos nacieron para ser esclavos. No nacieron en un tiempo de esclavitud. Hablamos nosotros de la mala economía, pero ellos no tenían ninguna economía, sino nacieron para trabajar para los egipcios. Y los egipcios, como tenían miedo de ellos, estaban haciéndoles trabajar duramente. No les importaba que murieran, porque estaban preocupados que estaban multiplicándose grandemente. Entonces, Moisés nació en un tiempo nacional
de Israel, sin derechos, sin libertades. Ahora, su mamá creo que tenía esperanza por lo que vemos de su testimonio, porque Dios había prometido que iba a venir y rescatar a su pueblo de Egipto. Pero también debemos reconocer que la mamá de Moisés y su padre también sabían eso, pero que ya habían estado en esclavitud por 320 años. Entonces el Señor prometió, pero vendrá en mi tiempo, vendrá en el tiempo de mi hijo, o mi hijo simplemente nace para vivir una vida de esclavitud, esperando todavía el momento en el cual el Señor cumple con esa promesa. Era un momento difícil y nació en esclavitud. También era un momento peligroso. En Éxodo 1 también sigue hablando del temor que tenían los egipcios de los israelitas y dice en Éxodo 1:15, entonces el rey de Egipto, el faraón, habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las ven sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. El mandato del hombre más poderoso de aquel entonces es que si tu hijo nace y es un varón, hay que matarlo. En Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca le echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Imagínate que estás esperando un bebé. Probablemente comenzaste a orar, Señor, dame una hija, ¿no? Dame una hija. Porque si es un varón, no es simplemente que a veces los varones son terribles, ¿no? Y corren por todas partes y hacen distintas cosas. No, en este caso si es un varón, el faraón dice que va a ser echado al Nilo. Si es una hija, voy a tener el privilegio de criar a mi hijo, a mi hija. Entonces, era un tiempo de peligro. Y la Biblia no nos dice exactamente qué fueron las consecuencias de desobedecer, pero debemos suponer que fueron graves. El hecho de que el faraón, el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, dice cada varón, hijo varón, tiene que morir. Y si vos no dejás que tu hijo muere, probablemente pones en peligro tu hijo, tus hijas, tu marido, tu familia entera. Pero la palabra de Dios nos dice acá en versículo 23 de nuestro texto, dice que el bebé fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. No tenían miedo del rey. No temían el decreto del rey. Quiero parar un momento acá para decir a cada mamá, viendo el ejemplo de Jocabed, que nuestros bebés pueden nacer en tiempos difíciles. Pero los tiempos difíciles son los tiempos preparados por el Señor, y los tiempos difíciles dan oportunidad para que los bebés que nacen en esos momentos puedan ver en la vida de mamá una fe que enfrenta tiempos difíciles. Cuando los hijos nacen en momentos fáciles y más convenientes, y no es malo eso, quizás miren en mamá mientras que van creciendo, y es difícil diferenciar a una mamá que confía en el Señor con una mamá que no confía en el Señor. Pero cuando la mamá que confía en el Señor y no tiene temor de los poderes seculares que están pidiendo cosas antibíblicos, anti Dios, entonces los tiempos difíciles le da a mamá una oportunidad de demostrar delante de sus hijos que es una mujer de fe. Es una mujer que no teme al rey, sino teme a Dios. Entonces les animo, mamás, no teman a lo que está pasando alrededor. Deben saber de los peligros para sus hijos, sí. Deben saber que le están enseñando confusiones sobre género, sí, deben saber eso. Deben cuidarlos de eso. Deben saber que les enseñen en la escuela evolución, les enseñen que son animales, que no son hechos a la imagen de Dios. Están enseñados que son animales y deben hacer lo que hacen por instinto. Deben saber eso, pero no deben tener temor. Solo deben temer a Dios. Solo a Dios deben temer. Deben obedecer al Señor y no a los hombres. Entonces tomamos en cuenta las condiciones en las cuales vivimos, pero mamá de hoy, si tu hijo nace en un tiempo difícil, que es un tiempo como hoy, no temes todas esas cosas. Temed a Dios, obedeced al Señor y enseñad a tu hijo así.
Y los tiempos difíciles le da la oportunidad de mostrar a sus hijos mientras que crecen que la cultura dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Y nosotros vivimos de acuerdo con lo que dice Dios. Entonces, en primer lugar, ella honraba al Señor en tiempos difíciles. En segundo lugar, Jocabed fue una mamá que honraba a Dios con su fe y con su amor. Vemos en versículo 23 que ella tomó una decisión de fe, de esconder a su bebé. Obviamente todo lo que estoy hablando es ella con su marido. No es solamente la madre, estoy enfatizando la madre porque es el Día de la Madre. Hombres, todo esto también se aplica a nosotros porque Moisés tenía papá y mamá. Pero vemos acá que ella demostró fe porque ella, aunque el rey había dicho el hijo tiene que morir, dice que no tenía temor de lo que decía él y escondió el bebé. Vemos allí su fe. Ahora, la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos define para nosotros lo que es la fe. En versículo 23 dice, por la fe Moisés fue escondido. Por la fe de su madre. En Hebreos 11:1 dice así, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo que Jocabed podía ver es que si yo cuido de mi hijo y no lo dejo a Faraón matarlo, que quizás muere mi hijo, muere mi hija, muere mi marido, muero yo, muere toda nuestra familia, quizás perdemos todo. Sería más fácil sacrificar a mi hijo, aunque no quiero sacrificarlo, pero lo más sabio es eso, porque si no vamos a morir todos. Eso es lo que se veía. Eso es lo que era entendible en la cultura y por el poder que tenía Faraón. Y a Faraón no le importaba nada matar a los chiquitos. Pero ella por fe entendió Hebreos 11:1 y ella creyó en la certeza de lo que se espera. Ella esperaba en Dios, esperaba que Dios podía cuidar de su hijo. Entonces no era lógico pensar eso, no era probable humanamente que pasara eso, pero ella confiaba por fe, porque era una mujer de fe, y tenía la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos acá una mujer que no se movía por lo que se ve. No se movía por lo que sus amigos le hubieran aconsejado. No se movía por lo que era lo más sabio humanamente. Sino ella se movía por lo que no se ve. Ella se movía por fe. Ella confiaba en el Señor, en las decisiones que ella tomaba. En Hebreos 11:6. En el mismo libro dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es importante, es necesario tener fe para agradar a Dios, y la fe significa que creo que Dios existe, pero también creo que Dios recompensa a los que obedecen su palabra. Y esta mujer era un ejemplo de esa clase de fe. Y por eso está marcado acá que Moisés fue escondido por fe. Así que, mamás, fe produce acciones anticulturales. Fe nos obliga como mamás a enseñar a nuestros hijos que el hecho de que todos los chicos lo están haciendo no significa que hay que hacerlo. La fe nos permite, cuando ellos vienen a la escuela diciendo me enseñaron tal y tal cosa, abrir la Biblia y mostrarle que la palabra de Dios dice otra cosa y la palabra de Dios es la verdad y es eterno. La fe nos permite agradar a Dios en vez de seguir la corriente de este mundo. Ahora dice también que ella ejercitó su fe, en versículo 23 dice, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso. Ahora, quizás cuando leí eso en primer momento ya pensabas, y claro, yo voy a querer cuidar a mi bebé porque es hermoso. Pero si todos los bebés hermosos se salvaran, obviamente entonces no muere ningún bebé, ¿no? O sea, la idea es que nosotros cuando nace un bebé y siempre uno viene con el bebé y dice, mire mi bebé, qué hermoso que es. Y todos nosotros decimos, ¡ah, qué lindo! O sea, realmente es divertido ver a los adultos, ¿no? Que ya comienzan a hacer cualquier, y no sé cuál es el bebé, ¿no? Y a veces pienso que los bebés recién nacidos están pensando, estos tipos, ¿qué le pasa, no? Háblame un adulto que yo entiendo. Pero era hermoso, era hermoso. Y creo que cada uno de nosotros pensamos que cuando nace nuestro bebé es hermoso. Sin hablar de las abuelas, ¿no? Porque las abuelas se acercan y dicen,
Antes era que, yo me acuerdo hace unos años atrás que con los años dorados, ¿no? Sacaron esto, algo así. Dijeron, ¿querés ver una foto de mi nieta? Mirá qué linda que es, ¿no? Ahora no. Ahora sacan el teléfono y dicen, tengo 8,436 fotos de mi hijo y cada uno es más hermoso que el otro, así que déjame pasarlo, ¿no? Y ya comienzan a pasar las fotos. Y todo el mundo va esquivando a esas abuelas, ¿no? Esperando que el poder, o sea, que ya su teléfono se acaba, ¿no? Pero nunca vi ninguna abuela que decía, mira, quiero mostrarte qué fea que es mi nieto, ¿no? Parece a mí, pobrecita, mira, no hacen eso. Todos pensamos que es hermoso. Y algunos, ¿no? Cuando se presenta un bebé, porque un bebé recién nacido no es siempre hermoso, ¿no? Algunos están todos rojos, todos golpeados, ¿no? Y uno dice, sí, parece a vos, pobrecito, ¿no? Pero no podés decir eso. Entonces uno dice, ¡ay, mirá, qué bebé! ¿No? Pero todos creemos que nuestros bebés son hermosos. Pero entonces, ¿por qué dice acá que le escondieron? Porque vieron que era un niño hermoso. Bueno, la palabra hermoso se ve también. La misma palabra se ve en Hechos 7:20, donde nos está hablando del mismo tema. Y dice así, fue por ese tiempo que Moisés nació, era hermoso, misma palabra, hermoso a la vista de Dios. Y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. La palabra hermoso, y aquí se define que no es que era un bebé hermoso, todos los bebés son hermosos, sino que fue un bebé agradable a Dios. Fue un bebé hermoso para Dios. Fue un bebé por lo cual Dios tenía planes. Su hermosura no era que parecía mamá, que parecía papá o que parecía a los abuelos, sino su hermosura era que fue agradable delante de Dios. Y quiero decirles, mamás, que cuando nosotros criamos a nuestros hijos, debemos saber y entender y también enseñarles que la hermosura no es si tienen la misma cara de papá o mamá o los abuelos, o si todo el mundo dice, ¡ay, qué hermoso que es! Sino la hermosura de nuestros hijos es totalmente depende de si agradan a Dios con sus vidas. Eso es la hermosura verdadera, ¿no? Vimos en Proverbios que la gracia es temporal y es vana la belleza, pero la mujer que teme a Dios será alabada. Toda la hermosura que nosotros podemos tener quizás como jóvenes, normalmente se va cuando somos más grandes. El hecho de que uno nace hermoso, viste que todos quieren sacar la foto y ponerlo en una revista, o feo, que nadie quiere sacar la foto, eso no cambia, eso no va a afectar nuestra vida grandemente si amamos al Señor. Si amamos al Señor y agradamos al Señor y vivimos para el Señor, esas cosas no importan. Porque Dios no está mirando en esas cosas afuera, sino está mirando en lo que está por adentro. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, especialmente hoy en día, cuando el mundo adora a la hermosura física y temporal y no da valor a la hermosura interna. Y aquí está diciendo que era hermosa a la vista de Dios. Y se dieron cuenta de eso y ellos entonces lo escondieron, aunque era muy peligroso para ellos. Desobedecieron al rey. Temieron a Dios, no al rey. Puso en peligro sus propias vidas. Pero ellos lo hicieron dejando las consecuencias en las manos de Dios. Ahora debemos ver también que esta mujer amaba a su hijo y lo demostró en la manera más difícil que una mujer, una madre puede entender o anticipar. Porque escondieron el bebé por 3 meses. Ya vamos a comenzar con eso. Vamos a ponernos en el lugar de Jocabed por un momento. Primero está embarazada, ¿no? Y no sé cómo escondió eso, ¿no? Porque no es que uno está embarazada, después no da a luz un bebé, que después se esconde el bebé, pero los vecinos van a decir, ¿y qué pasó con el bebé? ¿No? Entonces no sabemos cómo pasó todo eso, pero después nace un bebé. Ahora imagínate entonces que nace Moisés y ellos deciden esconderlo porque es un varón y si descubren que tiene un varón lo van a matar. Entonces es muy fácil, ¿no? Porque te acercas y decís, Moisés, si llore, morís, ¿no? Algunos dicen eso a sus bebés igual, ¿no? A las 3 de la mañana, pero Moisés, si llores, morís. Y entonces Moisés dice, bueno, no voy a llorar entonces, ¿no? ¿O qué hace Moisés? ¿Qué? ¡Ah!
ya comienza. ¿Cómo podían esconder un bebé por 3 meses? No es tan fácil, pero lo hicieron. No sabemos cómo, pero lo hicieron. Ahora me imagino que Jocabed quería salir y decir, mire mi bebé, mire todos que tengo un varón, mira a Moisés. Pero no podía hacer nada de esas cosas. Tenés que esconderlo, tratar de mantenerlo quieto, tratar de que nadie descubra, porque Faraón quería matarlo. Pero la palabra de Dios dice que en un momento ella dijo, esto es imposible, no vamos a poder seguir así, no vamos a poder esconderlo para siempre. Y entonces ella tomó la decisión más difícil que una mamá podía tomar. En Éxodo 2, 3 y 4 dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. El faraón había dicho, todos los varones nacidos tienen que ser echados al Nilo. Entonces ella decidió cumplir en cierta forma, ¿no? Entonces preparó un barquito para Moisés, lo puso allí, lo llevó al Nilo. Y después dijo a su hija, vos vaya allí a ver qué va a pasar. Ahora ella no sabía lo que iba a pasar. Sabía que Dios quería que protegiera al bebé, lo protegió en casa lo más tiempo que podía. Y ahora imagínate tomar a tu bebé de 3 meses y ponerlo en un barquito, en un río y decir que el Señor te cuida. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Entregó a Moisés a las manos de Dios. Y acá tenemos que observar algo muy importante, porque nosotros muchas veces pensamos que yo puedo cuidar de mis chicos, pero Dios no puede cuidar de mis chicos. O yo puedo cuidar de mis hijos mejor que Dios puede cuidar de mis hijos. Y es muy importante que entendamos que debemos cuidar de nuestros hijos porque el Señor nos mandó a hacerlo, pero Dios no necesita de nuestra ayuda realmente para cuidar de nuestros hijos. Él es todopoderoso, Él puede cuidar de nuestros hijos sin nosotros. Yo sé que todos luchamos con eso. Yo sé que cuando mis chicos eran chiquitos, antes de casarse, antes de ser grandes, que yo me preocupaba por esas cosas. Yo estaba... le doy este ejemplo porque es verdad. A mí me gusta siempre me gustaba andar en avión. No me causaba ningún tipo de problema. Andaba en avión, todo bien. Y hoy en día hoy en día me duele todo después por el viaje, por la vejez. Pero no estoy pensando este avión va a chocar, ¿no? Pero cuando mis hijos fueron chiquitos, pasé unos años cuando no me gustaba viajar en avión porque tenía miedo. Y yo luchaba con eso. ¿Por qué tenés miedo de pronto de andar en avión? Y después cuando mis chicos llegaron a cierta edad, ya no tenía más miedo. Y me di cuenta que fue por eso. Ahora, ¿eso estaba bien? No, eso no estaba bien. No tenía que tener miedo. Yo estaba analizando eso y yo dije a mí mismo, vos tenés miedo porque vos crees que Dios no puede cuidar de tus hijos sin ti. Y estás equivocado, ¿no? Y es así. Ahora, gracias a Dios, ya son grandes y ya no tengo miedo de morir, de viajar, ¿no? En avión, y creo que muchos de nosotros somos así, pero tenemos que entender que Dios puede cuidar de nuestros hijos mejor que nosotros. Entonces esta mujer tenía que poner a su bebé y decir, yo no voy a poder criarla, pero quiero que sobreviva, amo a mi hijo tanto que le voy a poner en el río y lo voy a dejar a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Y simplemente mandó a la hija a decir, decime qué pasa, a dónde va, a dónde lo lleva, a ver si mi barquito se hunde o si no se hunde o qué es lo que va a pasar. Entonces vemos acá una mujer que con fe y con amor vivía una vida de fe y amaba a su hijo de tal manera que estaba hasta dispuesto a ponerle en el río y dejarla en las manos de Dios, que fue la única manera que él podía sobrevivir. Entonces ella honraba al Señor. Pero vemos también que el Señor le honraba después a ella. Y en primer lugar, fue una mamá honrada con la bendición del Señor. Ahora, recuerden que estaba 3 meses en casa. Ahora ella lo pone en el río. Y dice que, y creo que todos conocen la historia, pero déjame repetirlo rápidamente. Entonces lo pone allí en el río sin saber lo que va a pasar. ¿Y quién cae allí? Por casualidad, ¿no? Vamos a decir por casualidad. ¿Quién está allí justo ese día? La hija de Faraón. Y la hija de Faraón descubre el bebé
Ahora, ¿cómo puede responder la hija de Faraón? No nos dice por qué estaba pasando en todo eso, pero la hija de Faraón podía haber dicho, un bebé de los hebreos, mi papá dijo que tienen que morir, y abajo del agua, ¿no? Así debe haber hecho una hija fiel a su padre, pero no, parece que ella estaba de acuerdo a algo y dijo, eso es un bebé de los hebreos, lo voy a mantener con vida, lo voy a preservar la vida. Entonces, ¿quién puso a la hija de Faraón allí? Dios. ¿Por qué estaba ella allí? Justo en el lugar donde le puse en el río, justo en ese día cuando era necesario, justo ella está allí. Dios tenía planificado todo eso. Y entonces la hija lo está observando y está diciendo, mira, le descubrieron, no sé lo que va a pasar. Y dice en Éxodo 2:7, entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame a la nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del Faraón le dijo, llévate a este niño y créamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué pasó? La hermana de Moisés dice, ¿querés que busque a alguien para cuidarlo? Sí, búscame algo. Va a la mamá. Trae a la mamá. Y la hija de Faraón dice, ¿podés cuidar de este niño para mí? Sí, puedo. Y podés hacerlo públicamente porque va a ser llamado mi hijo. ¿Y cuánto cobras? Ahora, imagínate, mamá ya el día antes estaba escondiéndolo y ahora puede mostrarlo a todo el mundo y encima le están pagando, ¿no? Mamá, pedí el sueldo de Dios, a ver cómo Dios obra, ¿no? No solamente ya fue todavía la mamá, pero ahora le están dando un sueldo para criar a su propio hijo. Qué grande que es Dios. ¿Quién hubiera pensado que pasaría eso? Dios le salvó la vida y también bendijo a la mamá con la bendición de tener su bebé, puede tenerlo en público y encima está cobrando un sueldo pago por la hija de Faraón. Entonces podemos aprender que Dios siempre cuida bien de nuestros hijos y podemos confiar en el Señor. Hacemos lo que Él nos delegó a hacer, pero confiando siempre en el Señor. Porque las manos de Dios siempre son más fuertes que nuestras manos. Es así. Yo he contado esto muchas veces, pero muchos de ustedes nunca lo han escuchado. Hace muchos años, mi hija Susi cumplió ahora 40 años. Es increíble como mi hija... ¿Cómo podía tener 40 años la hija de un matrimonio tan joven como nosotros, no? Pero ella cumplió 40 años. Pero muchos de ustedes saben que cuando tuvo 3 años se enfermó gravemente. Recién había nacido Marcos y Susi se enfermó, comenzó a debilitarse, a sentirse mal, a perder peso, a bajar de peso. Entonces lo llevamos al hospital de niños, la internaron. Y comenzaron a hacer estudios, un montón de estudios, y no podía encontrar lo que tenía, no sabía lo que tenía, y bajaba de peso, estaba cada vez más flaco, hasta que ya era solamente huesos y los ojos estaban como bien adentro, como es una persona así. Ya no podían poner sueros en los brazos, solamente quedó un pie donde que no había colapsado, estaba todo así, mal. Le hicieron estudios, me acuerdo que tenía que sacar líquido de la columna, que es muy doloroso, y lo llevaron a otra pieza y tuvimos que escucharle allí a ella gritando a toda la fuerza con 3 años, con el dolor que era hacer ese estudio, y después la trajeron de vuelta y después de un rato vuelven y dicen, mira, se mezcló sangre en ese estudio, así que tenemos que hacerlo de vuelta. Y tuvimos que explicar a nuestra hija de 3 años que eso que había pasado, que era tan doloroso, que lo iban a hacer de vuelta. Y cuando vivimos esas cosas, y algunos de ustedes han vivido cosas parecidas, y nosotros con un bebé recién nacido, yendo ida y vuelta al hospital y tratando de cuidar a nuestros hijos, y también a nuestra hija que estaba en el hospital, y gracias a Dios por los hermanos de la iglesia que nos ayudaron en ese momento, porque sin eso no sé cómo hubiéramos enfrentado todo, pero no podía encontrar lo que tenía, estaba muriendo. Estaba ya mal. Y lo que uno dice en ese momento y lo que siente es una palabra muy feo para nosotros, que uno se siente impotencia, ¿no? Impotencia. Quiero ayudarle, no puedo. Quiero sanarle, no puedo. Quiero explicarle, no puedo. Quiero decirle lo que tiene, no puedo.
Y ella mirando como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me están haciendo estas cosas? ¿Por qué no puedo salir de este lugar? Impotencia es algo que a nosotros no nos gusta. Y yo me acuerdo que Cristina y yo estábamos orando todo el tiempo. Y en cierta manera estábamos siempre con la misma oración. Señor, salva a nuestra hija. Señor, sana a nuestro hijo. Señor, ayuda a los médicos a descubrir lo que tiene. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda. Pero en cierta manera también estábamos pensando, Señor, no podés llevar a nuestro hijo. Es nuestra. Pertenece a nosotros. No podés llevarla. Y parecía que iba a llevarla. Y yo me acuerdo que la cosa más difícil que yo hacía es que después de algunas semanas en el hospital y estaba allí, ya estábamos perdiendo esperanza de que se iba a recuperar y no sabían lo que tenía, así que no le estaban haciendo nada. Y yo hice la cosa más difícil de mi vida, que fue ponerme allí al lado de su cama y orar y decir con muchas lágrimas, la oración más difícil que he hecho en mi vida era decir, Señor, está bien, tenés razón. No me pertenece a mí. Se nota porque yo no puedo hacer nada. Entonces reconozco que pertenece a ti. Y tú eres un Dios bueno. Tú siempre haces lo mejor. Me has prometido eso en Romanos 8:28. Así que, Señor, reconozco que pertenece a ti. Haga lo que tú quieres. Nosotros vamos a reconocer que tú siempre haces lo mejor. Yo no quería orar esa oración. Luchaba por horas para no orarlo. Y después lo oré. Y yo pensaba, voy a decir amén y ella va a morir. Y podía haber pasado eso, porque ha pasado cosas así con personas, con hijos de Dios. Y si hubiera sido así, Dios hubiera sido todavía bueno, porque Dios hace todas las cosas bien. Ahora, ustedes ya conocen el fin de la historia, porque recién les dije que tiene 40 años. El próximo día entraron en la mañana y dijeron, ya lo encontramos, tiene tifoidea, que no es común en Argentina, pero tenía tifoidea. Y hay soluciones para tifoidea. En 48 horas estaba bien. Gracias a Dios. Una cosa increíble. Pero fue una lección muy importante para nosotros. Aprender que nuestra hija pertenece al Señor. Y Él puede cuidarla mejor que nosotros. Y aprendimos otra cosa que es muy importante. Y lo recomiendo a ustedes las mamás. Que esa palabra tan fea que es impotencia. Cuando decimos me sentí impotente, porque nosotros queremos estar en control. Queremos estar controlando las cosas y creemos que estamos controlando las cosas. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros reconocemos que somos impotentes, es cuando podemos confiar en el Dios que es omnipotente, que es todopoderoso. Y Él puede cuidar de nuestros hijos mejor que nosotros. Mire lo que hizo para Jocabed. Realmente es increíble. Entonces Dios le permite criar a su propio hijo. Recibe un sueldo, tiene la protección de la hija de Faraón. Fue provisto una escuela privada, dice en Hechos 7:22, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre poderoso en palabras y en hechos. La hija de Faraón dijo, bueno, Moisés, mi hijo, que lo he adoptado prácticamente, va a ir a la mejor escuela, va a ir a la escuela privada, va a ser todo pago por mí. Eso fue parte de la preparación que Dios quería para Moisés, porque después iba a estar en la corte de Faraón, enfrentando a Faraón para hacer la obra de Dios. Vemos también vemos en Hechos 7:23 que dice, cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos o de identificarse con el pueblo de Israel. Los israelitas, dice, pensando que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Entonces, este hombre Moisés fue criado en la sabiduría de los egipcios para que pueda después enfrentar a Faraón. Y también fue criado en casa para saber que es un israelita y que Dios le puede utilizar para redimir a su pueblo de Egipto. Entonces vemos acá que esta mujer, esta madre es honrado por el Señor con bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Pero todas esas bendiciones vienen después de que ella confía en el Señor y vive una vida de fe. En último lugar, fue una mujer honrado con un hombre de Dios como hijo. Fue una mujer, una madre que tenía como hijo un hombre de Dios.
acá quiero parar y decir a las mamás y también a los papás, a los padres, que debe ser el deseo mayor de tu corazón que tus hijos lleguen a ser hombres de Dios o mujeres de Dios. No debe haber ninguna otra cosa más importante de eso. No debe ser el deseo de tu corazón que esté con mucho dinero, que esté reconocido, que sea famoso, que tenga comodidades, que esté en condiciones para cuidarte bien a ti cuando estás jubilado. No, eso no debe ser las cosas que más te importan en cuanto a tus hijos. Lo que debes estar orando antes de que nacen es que se conviertan, que conozcan al Señor. Lo que debes estar orando, enseñándoles, es que sirven al Señor con sus vidas, que sean hombres y mujeres de Dios. En nuestro caso, gracias a Dios, tenemos 2 pastores en nuestra familia y una hija que no es pastora, ya lo aclaro. ¿Sabe qué? Estoy muy contento que tengo hijos que son pastores, pero eso no es lo que me importa. Lo que me importa es que tengo 3 hijos que aman al Señor y son hombres y mujeres de Dios en el lugar donde estén. Eso es lo más importante. Damos gracias a Dios por eso. Es por la gracia de Dios, no es porque nosotros somos padres extraordinarios. Doy gracias a Dios que mis padres, que ustedes saben, recién estaba allí, la semana pasada mi papá cumplió 94, mi mamá en enero va a cumplir 90 años. Y desde que yo fui niño, ellos me dijeron, servid al Señor con tu vida, no hay nada más importante que eso. Y cuando tuve 8 años y el Señor me llamó al ministerio, no me dijeron, sos un niño, no sabes lo que estás pensando, sino me animaron. Y cuando llegó el momento de terminar mis estudios, casarme, irme a Argentina, bien. Nunca me dijeron, pero no podés ir de lejos. Cuando vinimos a Argentina, era 2 meses antes de que nació Andrés. Imagínate, abuela, de no poder tener en tus manos a tu nieto. Esa primera vez cuando vinimos a Argentina no volvimos por casi 4 años. Entonces no vi a mis padres por casi 4 años y ellos no tenían a sus nietos en sus manos. Nacieron los nietos y no tenían la oportunidad de tenerlos en las manos en ese momento. Pero nunca se quejaron por eso, porque creyeron por fe y me enseñaron servir al Señor con su vida. Hoy en día, ya que nos despedimos y mi papá tiene 94 años, ellos son conscientes de su edad, saben que no les queda mucho. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos acá en la tierra, pero cuando tenemos 94 años no tenemos planes de 10 años, ¿no? No estamos planificando algo para el año 2030. Entonces es más difícil ahora cuando nos despedimos. Ellos frágiles, débiles, luchando con ciertas cosas, pero aún así, nunca en toda mi vida me han dicho, vos necesitas estar con nosotros, no sirviendo al Señor, servida al Señor, vamos a tener toda la eternidad juntos. Y mamá, en esta tarde, en el transcurso de criar a sus hijos, le van a aconsejar un montón de cosas y le va a mostrar un montón de ejemplos y le va a mandar a hacer ciertas cosas. Todas esas cosas van a ser de lo que tú has identificado como tu deseo mayor para tus hijos. Si tu deseo mayor para tus hijos es que lleguen a ser hombres y mujeres de Dios, eso va a marcar sus consejos, va a marcar su ejemplo, va a marcar tus disciplinas, va a marcar todas las cosas que haces con tus hijos. Pero si realmente están en la iglesia, están haciendo cosas, pero tu deseo mayor para tu hijo es que esté cómodo, que esté con dinero, que tenga un buen trabajo, todos tus consejos van a girar alrededor de eso. Ahora déjame ilustrar cómo es eso. Un padre puede decir a su hijo, estudia, y recomiendo padres que insisten a que sus hijos estudien, que cumplan con sus tareas, que entregan las cosas en la escuela, que aprenden disciplina. Pero vos podés decir, estudia hijo, porque si estudias vas a saber, y si sabes vas a poder conseguir un buen trabajo, y si tenés un buen trabajo vas a tener mucho dinero, y si tenés mucho dinero vas a poder tener un montón de lindas cosas. Eso es una manera de enfrentarlo. La otra manera es decir, hijo, estudia con disciplina y con diligencia. ¿Por qué? Así vas a poder prepararte y así vas a poder servir al Señor mejor con tu vida.
No significa que no va a tener un trabajo, no significa que no va a tener dinero, no significa que no va a ser reconocido, no significa ninguna de esas cosas, sino significa que si tiene un trabajo lo tiene para la gloria de Dios, si tiene dinero lo tiene para la gloria de Dios, si tiene reconocimiento lo tiene para la gloria de Dios. Pero todas esas cosas, mamá, va a afectar tu manera de criar a tu hijo. Esta mujer tenía el gozo, y nos dice en nuestro texto hoy, que ella por fe escondió a su hijo, y después tenía un hombre de Dios que por fe fue utilizado por el Señor en hacer muchas cosas. Déjame pasarlo muy rápidamente. Mire lo que dice el pasaje, versículo 24. Por la fe, la misma fe que tenían sus padres, la misma fe que tenía Jocabed, por la fe Moisés cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Por fe él dijo no a lo que Egipto proveyó, no a los placeres que él tenía como hijo de la hija de Faraón, no a todas esas cosas. Escogió ser maltratado con su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Por la fe, la misma fe que tenía su mamá. Versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Allí vemos, y nosotros sabemos algo de las riquezas de Egipto. Sabemos que tenían ciudades de almacenaje, ciudades donde guardaron todas las cosas que habían acumulado. Sabemos por la tumba del rey Tutankamón, ¿no? Es famoso eso, hemos visto su tumba, todo el oro, todas las cosas. Y ese faraón ni fue uno de los más importantes, fue un faraón que murió joven, que era de menos importancia, pero su tumba estaba llena de riquezas. Y esas riquezas lo han llevado por todo el mundo para que todos puedan verlo. Bueno, dice que Moisés dijo no a las riquezas de Egipto. Y dice que él consideraba mejor las riquezas mayores riquezas el oprobio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Según la tradición, Moisés podía haber sido un faraón, pero yo le pregunto, ¿cuántos nombres de faraones conoces? Si estudias bien esa historia, quizás has visto la lista y conoces el nombre de alguno, pero probablemente si Moisés hubiera llegado a ser un faraón y hubiera estado allí por 50 años como faraón, ninguno de nosotros conoceríamos su nombre. Pero hoy estamos hablando de él. ¿Por qué? Porque él sacrificó todas esas cosas para servir al Señor y vivió por fe. Versículo 27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. El rey tenía poder sobre él, pero su poder fue limitado por el Señor, y Moisés confiaba en el que no se veía. Versículo 28, por la fe, la misma fe que tenía su mamá, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Pusieron sangre allí en las puertas, porque Dios había dicho que iba a entrar por Egipto y matar a los primogénitos, y ellos dijeron, por fe ponemos la sangre. Creyeron en eso y ninguno de sus hijos murió. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo se ahogaron. Imagínate el pueblo, Moisés dice, síguenme, va a abrir el río. ¿Cuántos de ustedes han visto el mar? ¿Cuántos de ustedes han visto un mar abrirse? Ninguno de nosotros. Aún en las películas traten de ver cómo hubiera sido, y estamos mirando y dicen, no sé si fue así o no, pero fue un milagro. Pero por fe Moisés fue allí sin puente, no tenía ingenieros para edificar un puente, los egipcios venían por atrás y Moisés por fe pasa ese lugar con el pueblo de Israel. ¿De dónde vino la fe de Moisés? Bueno, no sabemos bien, eran decisiones de fe que él tomó, pero sí sabemos que la misma fe tenía su mamá. La misma fe que tenía Jocabed, ahora tenía su hijo que vivió por fe. Y él escogió lo eternal antes del temporal. Él escogió servir al Señor en vez del placer. Él escogió las riquezas eternas en vez de las riquezas de Egipto. Y demostró una fe que era igual que la fe que tenía su mamá. Entonces, vemos acá una mujer que en dos maneras honró al Señor y en dos maneras fue honrado por el Señor. Para terminar, pregunto a las mamás, mamá, ¿has definido lo que más quieres para tu hijo? ¿Has definido eso en tu corazón?
¿Realmente quieres que sea un hombre de Dios o una mujer de Dios? Hay que pensar en eso, hay que decidir eso, porque va a afectar tus consejos, va a afectar tus disciplinas, va a afectar todo lo que haces con tu hijo. Y tu hijo va a darse cuenta si vos decís una cosa, pero realmente crees otra cosa. Entonces es muy importante que defines en tu corazón, y padres también, qué es lo que tú quieres para tu hijo. ¿Quieres que sea un hombre que vive por fe como Moisés? Una persona que viene a la iglesia, es cristiano, pero su interés realmente es en las cosas que este mundo le puede ofrecer en vez de las cosas eternas que Dios ofrece. Mujer, ¿está dispuesto en momentos difíciles? Momentos difíciles como en aquel entonces, momentos difíciles como hoy, para criar a hijos. A no ver los momentos difíciles como una excusa, sino los momentos difíciles para marcar una diferencia que hace una mamá de fe en un mundo sin fe. Es un momento en el cual este mundo en el cual vivimos necesita mamás que están criando hijos, mamás de fe, que están dispuestos a vivir diferente de todo lo que estamos viendo alrededor nuestro en el mundo. Podés confiar en el Señor y podés comunicar tu fe a tus hijos. Podés tomar decisiones que nadie más está tomando, porque todos siguen la corriente del mundo. Vos podés tomar otra decisión siguiendo la palabra de Dios. Demostrar tu fe y tu amor poniendo prioridades, las prioridades de Dios en tu vida y tomando decisiones por fe, que serán anticulturales, pero serán para la gloria de Dios. Te pregunto también, mamá, si amás a tu hijo tanto, que está dispuesto a dejarlos en las manos del Señor, confiando que el Señor sabe mejor que tú qué es mejor para tu hijo, y sabiendo que el Señor es más poderoso que tú, para cuidarlo, protegerlo, acompañarlo y bendecirlo en su vida. Son decisiones difíciles que Jocabed tenía que tomar por obligación. Nosotros también necesitamos tomar esas decisiones para que nuestros hijos estén criados en un ambiente que dice: no hay nada más importante de hacer con tu vida que agradar a Dios, glorificar a Dios y servir a Dios. Así, mamá, podés ser una mamá que honra a Dios, y creo que podemos entender de la palabra de Dios que el Señor después te honrará a ti con lo que Él hace con tus hijos. ¿Qué vas a hacer, mamá? Vemos acá una mujer que es un ejemplo. Sigue su ejemplo en estos tiempos. Quiero terminar con esto. Todo esto ha sido para mamás. Espero que todos los varones han dado cuenta que esto se aplica directamente a nosotros en otra forma. Pero también quizás hay entre nosotros algunos que no conocen a Cristo como su Salvador. Y si estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador, no vas a poder demostrar la fe que tenía Jocabed, porque no has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador. Necesitas tener fe genuina en el Señor Jesucristo. Él tiene que ser tu Salvador para que tengas esa fe que podés comunicar a tus hijos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, el Señor está haciendo comparación con Moisés, y dice así en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque en el desierto en un momento el pueblo estaba siendo mordido por serpientes, y Dios dijo a Moisés: ponga una serpiente arriba, y la gente por fe miren en eso y se sanan. Tenía que ejercitar su fe por mirarlo, y Dios lo sanó. Pero ahora el Señor dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto para salvar al pueblo, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás aquí en esta noche y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, quiero explicarte lo que se llama el Evangelio. El Evangelio, la verdad de Dios, dice esto: todos nosotros nacimos en pecado.
Todos nosotros estamos bajo la condenación de Dios. Por medio de Adán entró el pecado, entró la muerte. Por eso todos los seres humanos mueren. Entonces naciste en pecado, naciste para morir y naciste para morir eternamente. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios te amó tanto que Él envió a su Hijo a morir en tu lugar. Ahora tú no tienes que morir. Cristo murió por ti. Él pagó la cuenta por tus pecados. Tus pecados fueron cargados sobre Jesús cuando Él murió en la cruz. No podés agregar nada, no podés trabajar para llegar al cielo, simplemente tenés que darte cuenta que Cristo pagó la cuenta por todos tus pecados y confiar en Cristo como tu Salvador. Tenés que decirle al Señor en tu corazón: reconozco que soy un pecador, merezco yo el infierno eterno, pero creo que Jesús murió en mi lugar y resucitó y lo confío en Él como mi Salvador. ¿Qué mejor, mamá, si nunca has creído en Cristo como Salvador? Confiar en Cristo como tu Salvador en el Día de la Madre. Si estás aquí presente en este momento, quizás es para escuchar estos últimos 2 minutos del mensaje. Ponga tu fe en Cristo. Él te salvará, te dará perdón de pecados y vida eterna en el cielo con el Señor para siempre. No podés agregar nada. Allí donde estás sentado, Dios está mirando. Decile en tu corazón: soy pecador o pecadora. Confío en Cristo. Creo que Él murió por mí. Creo que Él resucitó. Creo que Él es Dios y murió infinitamente en mi lugar. Pongo mi fe en Cristo como Salvador y la palabra de Dios dice: Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Jocabed. Pedimos, Señor, que nos ayudes a evaluarlo, a entenderlo y a seguir su ejemplo. Pedimos, Señor, por las mamás hoy. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias que podemos celebrar este día. Y pedimos, Señor, que cada mañana, que cada mamá puede definir en su corazón el deseo mayor que tiene para sus hijos. Que sean hombres o mujeres de Dios, que pueden criar a personas que te agradan a ti, que glorifican a ti con sus vidas. Y entonces que su consejo, su enseñanza, sus disciplinas, todo lo que hacen con sus hijos reflejan esas verdades. Y pedimos, Señor, que como has bendecido a Jocabed, que bendigas también a las mamás presentes hoy, que honran a ti en criar a tus hijos. Pedimos, Señor, que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento tu Espíritu Santo le convence que como pecadores necesitan de un Salvador. Y pedimos, Señor, que hoy pueden poner su fe y confianza en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz, para que hoy puedan pasar de la muerte a la vida, que hoy puedan tener perdón de pecados, que hoy pueden conocer a Cristo como su Salvador. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.